La señal llegó como un corte en la oscuridad, un pulso en frecuencia humana, una letanía cifrada que hablaba de supervivientes y de una petición imposible. La comandante Avelina lo escuchó primero en la consola central, los ojos hundidos por noches sin descanso. Un eco de piano terrestre, casi irreconocible, se filtró por los altavoces del puente y alguien dijo que no había música en esa transmisión, que era una trampa. Pero la señal insistía. Adherida a la transmisión, una figura, una criatura menor, ojos grandes y cuerpos translúcidos, pidiendo auxilio desde el anillo orbital de un mundo ya reclamado por el imperio. La tripulación murmuró. Un latido de esperanza se interpuso en la costumbre militar de apagar todo rastro de sentimentalidad. La comandante recordó una canción que su madre tarareaba en la cocina cuando la ciudad de la costa aún olía a sal y a pan. Esa memoria ardió como un fósforo en la noche. La decisión no fue lógica, fue humana. La nave descendió entre restos de satélites y nubes químicas. La noche se movía como una bestia herida. El rescate fue una maniobra por instinto más que por cálculo. Un escuadrón de mujeres, pilotos, ingenieras, ex-soldadas, entró en lo que quedaba de la estación orbital, moviéndose por tubos retorcidos bajo la luz fría de sus linternas. Las paredes goteaban un metal que olía a cosmoline viejo y a desesperación. Avelina vio grietas donde antes hubo ley. Encontraron a la criatura en una cápsula improvisada, sus manos temblorosas intentando sostener algo que parecía una reliquia, un medallón con inscripciones que nadie pudo descifrar de inmediato. En su rostro se leía la palabra súplica. Y cuando la criatura habló, su voz fue un hilo quebrado que pronunció algo en un dialecto que la inteligencia de la nave apenas pudo traducir, exigía reconocimiento. Un derecho ancestral sellado por costumbres que el imperio había intentado erradicar. La tripulación vaciló. Entregarla a la justicia imperial era la opción segura. Salvarla era la opción humana. Silencio alrededor. La duda pesó como una losa. La criatura, a quien la comandante llamó sin querer Lira, no pedía refugio únicamente. Entre palabras entrecortadas explicó una práctica que, para su pueblo, no era lo que la traducción humana convertía en vergüenza, la noche primaria era un acto de alianza y de prueba. Una ceremonia que intervenía cuando dos comunidades se encontraban por primera vez en circunstancias de vida o muerte. Era un juramento cultural, un tejido social que permitía a los individuos reclamar la tutela mutua. Para el imperio, esa costumbre había sido retorcida y usó como herramienta de dominación y humillación. Para Lira, la petición era simple, a cambio de la protección humana, su pueblo exigía que alguien de los humanos aceptara públicamente la noche primaria. La tripulación la miró con desconfianza. Avelina recordó otra imagen, la bandera de su regimiento chamuscada en un poste retorcido, todavía ondeando a pesar de las llamas. Sentía un peso en la garganta como si se le quemara la memoria. El metal parecía llorar. El pasado pesaba. El puente de la nave se llenó de susurros. Los informes del sistema orbital hablaban de patrullas imperiales desplazándose, de sensores que detectaban el brillo de una flota en ascenso. El imperio no toleraba insubordinaciones cósmicas, su respuesta era puntual y aplastante. La idea de aceptar una práctica cultural que el imperio podría manipular sonaba a trampa, sin embargo, rechazarla equivalía a entregar a Lira y su gente al sometimiento. Avelina se colocó la insignia que había dejado de usar y pensó en el niño que le cantaba a la cama cuando la guerra les robó las calles. El recuerdo era una melodía rota que, sin embargo, la mantenía de pie. Los humanos hacían aquello, se abrían a la memoria como si fuera armadura. Decidió que la manera de salvar a un pueblo no sería renunciando a su dignidad. Sería desafiando la humillación con su propia valentía. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El plan fue simple en su brutalidad y meticuloso en su locura, aceptar el rito en público para convertirlo en pantalla y trampa. Avelina sabía que el imperio insistiría en televisar cada acto, en convertir lo íntimo en propaganda. Ella aceptaría aparecer,
pero las cámaras que pretendieran humillarla alimentarían una red oculta de transmisiones humanas que mostraría la verdad al resto de los sistemas. La operación exigía precisión. Ingenieras soldaron antenas clandestinas, la tripulación recopiló testimonios de prisioneros liberados, se creó un archivo visual con rostros de familias perdidas, niños que habían dejado de cantar. Una secuencia de piano grabada desde un refugio subterráneo. Todo sería usado como evidencia de que el imperio deformaba rituales para perpetuar su dominio. Nadie fue ingenuo, algunas en la tripulación murieron de miedo. Otras murieron de coraje. El muelle orbital brilló con luz artificial. La determinación era fría y precisa. La ceremonia se planificó en la antigua plaza del gobierno del satélite, ahora adaptada por el imperio para demostraciones de poder. Avelina se presentó con el uniforme que había lavado a mano la noche anterior, con una cicatriz que le cruzaba la mandíbula y le daba aire de mujer que había mirado al abismo y había vuelto. Lyra fue llevada a su lado, sobre un pedestal improvisado, mientras miles de espectadores, tanto imperiales como ciudadanos domésticos, eran obligados a presenciar. Las cámaras cayeron sobre ellas como una lluvia mecánica. Avelina sintió el zumbido de micrófonos como insectos pegados a la piel. Dentro de la muchedumbre, había rostros que no olvidarían, una mujer con un pañuelo rojo que dejó caer una flor en el polvo, un anciano que sostenía una fotografía chamuscada de su nieto. La ceremonia comenzó. La música impuesta por los heraldos imperiales trató de rellenar la tensión con notas uniformes, pero la melodía grabada que el equipo humano logró reproducir en contrabanda se filtró. Un fragmento de piano que recordó a la gente lo que habían sido. Los recuerdos flotaron como cenizas. Los humanos no rezan. Actúan. La ejecución del plan funcionó hasta que no funcionó, la transmisión humana se alzó en paralelo a la del imperio, y por segundos, millones vieron algo inesperado. Vieron la ceremonia tal y como pretendía el imperio, un ritual humillante. También vieron, en cortes clandestinos, la historia real detrás del ritual, cómo se usaba para marcar la sumisión de civilizaciones saqueadas, y las imágenes de Lyra y su pueblo, no víctimas pasivas, sino sobrevivientes. Creativos, resistentes. La reacción fue inmediata. En algunos puertos, ciudadanos se negaron a mirar, otros comenzaron a preguntarse en voz alta por la verdad. El imperio disparó a la plaza para restaurar el orden. Avelina se lanzó hacia el centro como quien va a salvar un nombre propio de la ruina. Bandas sonoras, gritos, la detonación del primer explosivo, y en esa violencia fría, pequeñas decisiones humanas actuaron como cuchillas que cortaron la tela de la opresión. El polvo se tragó las voces. La rebeldía prendió. La plaza se convirtió en un tablero de guerra. Escaramuzas estallaron entre las fuerzas imperiales y el destacamento humano que había quedado en el lugar. Avelina lideró el empuje, sus botas golpeando el suelo con una cadencia que marcaba la resistencia. Para ella, cada paso era un recuerdo, de su hermano que murió defendiendo una escuela, del refugio donde una anciana le enseñó a escuchar el viento como si contuviera mapas. La batalla no era solamente por territorio, era por la dignidad de un pueblo que había sido reducido a una anécdota colonial. Lyra se movía con agilidad inesperada, poniendo en riesgo su vida por salvar a mujeres que no eran de su clan. En las transmisiones alternas, se mostraban imágenes de los prisioneros que habían sido liberados antes de la ceremonia, heridas, tatuajes de números, relatos rotos en la lengua de la resistencia. La sensación fue de una ruina que se organizaba y levantaba. Los músculos ardieron. El corazón resistió. La flota imperial respondió con brutalidad logística. Naves de cabecera rasgaron la atmósfera y desplegaron drones que anularon comunicaciones. En la cubierta de la nave Human, un grupo de ingenieras improvisó una red para reencaminar señales, como tejedoras en medio del asalto. Una técnica llamada eco-sombra permitió que la transmisión humana persistiera unos segundos más, como una luz rebeldemente obstinada.
Esos segundos fueron suficientes para que mensajes de solidaridad cruzaran sistemas y para que la moral imperial se resquebrajara entre oficiales que dudaban de la legitimidad de sus órdenes. Sin embargo, la situación pedía más que una difusión, pedía sacrificios. Se necesitaban vidas para comprar el tiempo que otros usarían para escapar. Avelina lo sabía y preparó la única carta que aún no había jugado, un ataque directo al nodo de comunicaciones que el imperio usaba para centralizar la narrativa. Si caía, la flota imperial quedaría temporalmente ciega. El metal lanzó chispas. La decisión ardió. La operación de asalto al nodo fue coreografiada como un suicidio táctico. Un pequeño equipo se infiltró por ductos y galerías, avanzando como sombras entre chispas eléctricas. Cada puerta abierta costó vidas silenciosas. En un pasillo, la cara de una niña humana a la que habían rescatado del refugio, todavía soñolienta, se estampó en la retaguardia de la memoria de Avelina. La niña sostenía una hoja de papel con una nota: vuelve a casa. Fue un impulso incontrolable. Quienes pelean no solo lo hacen por estrategias, sino por promesas hechas en voz baja. Una ingeniera con el brazo amputado improvisó un detonador con piezas de una radio vieja, una piloto sacrificó su cápsula para abrir una brecha en la anilla defensiva. El sacrificio tenía rostro y nombre. La flota humana perdió a muchas, pero ganó el hueco necesario para que la contraofensiva global se activara. El humo olía a hierro. Una promesa sostuvo. El imperio intentó transformar la humillación ritual en venganza. Organizó victorias aparentes, exhibiciones punitivas y una campaña contra lo que llamó la aberración humana. Pero el mundo había visto la transmisión alterna. En ciudades, pobres y ricos se miraban con la misma sospecha. Un astillero en Marte se negó a cargar provisiones para la flota. Trabajadores de fábricas en un sistema lejano sabotearon motores. Las pequeñas rebeliones se multiplicaban como cardenales en sangre. La moral del imperio, basada en la certeza de la obediencia, empezó a mostrar grietas. Avelina, herida pero con la mirada intacta, observó cómo la historia que había elegido contar con su sacrificio comenzaba a transformar personas. No era la victoria final. Era el contagio de la discordia moral contra la violencia institucional. Los nombres aparecieron en la noche. La memoria se organizó. En un momento crucial, cuando la flota imperial se reorganizaba para un golpe definitivo, Lyra reveló una verdad que nadie esperaba: la noche primaria, como la practicaban en su cultura original. Tenía una variante oculta que buscaba cuantificar la fuerza de la alianza. No era su misión, sino un desafío. La versión imperial lo había pervertido. La comandante tomó esa idea y la torció contra su propio abuso. En un acto teatral, ella declaró que aceptaba la noche primaria no como humillación sino como juramento de alianza pública. La plaza completa, en todos los puertos conectados, observó cómo Avelina elevaba su mano para prometer protección y reciprocidad. Fue un gesto pequeño, casi íntimo, y a la vez una dinamita contra la maquinaria del imperio. La magnitud no estuvo en las armas, sino en la narrativa. Otra vez, los humanos mostraban que la palabra contenía la carga de la guerra. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La contraofensiva humana y aliada explotó en una serie de maniobras sincronizadas. Naves pequeñas, cargadas con pilotos que habían perdido hogares, se clavaron en la línea enemiga, creando huecos para que bombarderos capaces de destruir rutas logísticas penetraran las defensas. En la plaza, Avelina y su destacamento fueron el foco de la furia imperial. Allí, entre el humo y la luz de incendios, la comandante comprendió que la única manera de asegurar la retirada de muchos era dar lo que algunos llamarían una entrega suprema. Se movió hacia las líneas enemigas para activar un generador que, al sobrecargarse, produciría una cascada electromagnética destinada a cegar sensores y comunicaciones durante el tiempo justo. Para lograrlo debía permanecer en el nodo, sincronizada con un detonador que no le permitiría escapar por completo. Su sacrificio no sería anónimo,
Sería un acto público que obligaría a la flota a detener su ataque o a perder la oportunidad de aplastar la resistencia. La luz explotó como un latido. El valor fue palpable. En el instante final, la plaza parecía una maqueta de mundos en guerra, soldados, civiles, refugiados y marionetas de Estado. Avelina activó el generador con manos que temblaban por la fatiga. Su voz dejó una frase breve entre crujidos, una promesa al niño que había imaginado la noche anterior, una palabra que era todas las palabras que los humanos no se atreven a decir en público. La sobrecarga fue un espectáculo de electricidad que recubrió el cielo con un brillo azulado. Las cámaras imperiales cayeron en estática, la transmisión humana, sin embargo, logró enviar la última imagen a los sistemas aún conectados, Avelina de pie, iluminada por la descarga. Con Lyra a su lado extendiendo una mano en señal de alianza. La detonación resultó como estaba previsto. El nodo quedó ciego y las comunicaciones imperiales, fragmentadas, no pudieron coordinar la represión. En la confusión, la resistencia humana escapó y una red de rebeldes activó una ofensiva coordinada que dejó al imperio en retirada. El metal cantó. La promesa se cumplió. La pérdida fue real. Muchas no volvieron a ver la noche siguiente. Entre las bajas, varias caras amigas dejaron cartas que hablaban de niños, de hogares y de música. Una carta mencionaba un piano de ruido, una tecla suelta que seguía sonando cuando el viento la tocaba, la melodía era el hilo que mantenía a la comunidad unida. La noticia del sacrificio de Avelina viajaba por canales clandestinos y por murmullos humanos, no era solo la historia de una muerte heroica, era un manifiesto que obligaba a otros a reconsiderar su papel. El imperio lanzó retaliaciones dispersas, pero la coherencia de su orden había quedado dañada. En algunos ámbitos, oficiales inferiores dudaron, y la autoridad central perdió el monopolio de la verdad. El viento apagó las últimas brasas. La memoria encontró nombre. Al amanecer, el planeta respiró un aire distinto, húmedo de residuo pero lleno de una vibración nueva. Los sobrevivientes se reunieron en la cubierta de la nave principal, donde el piano rescatado, coincidencia milagrosa, fue colocado entre cajas y camillas. Una mujer tocó una melodía simple, en la distancia, alguien recordó la canción que Avelina había introducido en la transmisión final. La música no era triunfo triunfal, era un hilo que cosía las heridas. Lyra, con su piel luminosa marcada por la batalla, se acercó y colocó un fragmento de medallón en la mano de la comandante. No hubo palabras grandes, hubo gestos que valían más. La alianza entre especies que nació en aquel instante era frágil y poderosa, la humanidad había salvado una vida y reclamado su derecho a no ser humillada. La reparación fue lenta. El orgullo tampoco se negoció. En los meses que siguieron, pequeños actos se convirtieron en monumentos. Un grupo de mujeres construyó un jardín en la cubierta, usando tierras traídas de planetas rebeldes. Un coral improvisado cantó en los mercados. Los nombres de las que habían caído fueron escritos en listas que circularon por las estaciones de tránsito y fueron leídos en ceremonias sencillas donde se tocaba una nota de piano. La memoria se volvió política. Donde el imperio intentó implantar silencio, la humanidad sembró relatos. Niños nacidos en meses posteriores crecieron escuchando historias que comenzaban con una mujer que aceptó una noche y la convirtió en orgullo. No era una historia limpia, la guerra dejó huellas que sanaron con cicatrices visibles y miles de ausencias. La nostalgia fue una tabla de salvación. El futuro se labró con manos heridas. La política cambió a media distancia, facciones imperiales moderadas comenzaron a cuestionar la lógica de la expansión y alianzas inesperadas surgieron entre pueblos colonizados que antes no se hablaban. Lyra regresó a su gente con la promesa cumplida y una delegación que, por primera vez, discutía relaciones de igual a igual. Se firmaron acuerdos de protección mutua, y en un gesto que nadie había predicho, se inauguró una escuela donde se enseñarían las canciones que solían morir en los bombardeos. Entre las ruinas, alguien colocó una placa con una sola frase: no nos apropiamos de sus noches.
Era una advertencia para futuros conquistadores y un recordatorio para los que resistieron. El mundo aprendió a escuchar. Las historias no se queman fácilmente. En la cubierta, frente al piano, alguien tocó una pieza que había pertenecido a la madre de Avelina. Era una melodía rota por el tiempo, sus notas como manchas en la madera, pero intactas en su sentimiento. Lira acompañó con una serie de sonidos que, aunque diferentes en timbre, armonizaban como si hubieran nacido para la misma canción. La unión era imperfecta y preciosa. En los corredores de la nave, niños corrían, cargando pequeñas banderas pintadas con manos que repintaban el símbolo de la resistencia. El orgullo humano no era jactancia, era un cuidado de la memoria, una promesa de que el nombre de los caídos sería pronunciado y no borrado. La esperanza fue decidida. La paz se pagó con recuerdo. En una última escena, la cámara imaginaria del narrador se aleja de la nave hacia la órbita, mostrando el planeta donde se libró la batalla como un punto diminuto, y más allá. Una constelación de sistemas que han empezado a mirar diferente al imperio. Pequeños focos de rebelión se convirtieron en mapas de solidaridad. La humanidad, más allá del éxito militar, despertó a algo que no se compra con créditos ni se impone con violencia, una ética que reconoce a otros como iguales. El gesto de una mujer que aceptó lo que le pedían para torcerlo contra su opresor se volvió leyenda. Un juramento que los niños repetirían en juegos y que las abuelas recordarían para que nadie olvidara cómo se quebró un eje de dominación. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. Cierre final, última línea exigida. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.